las fenolaminas, etilefrina, fenilefrina, metaramidol, pametano, sosuprima, ¿no? La natural, ¿cuál sería los derivados de la efedrina, verdad? Entonces, ¿qué características tendrán? Tienen dos o un solo oxidrilo en vez de dos. Ahora, vamos a hablar de la farmacodinámica. ¿Qué podríamos decir de la farmacodinámica? ¿Cómo actúan estos fármacos? Se parecen mucho en su estructura química a la adrenalina, ¿verdad? Por tanto, si tienen muy parecido, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo actúa la adrenalina? Estimula, pero ¿cómo estimula? Vasoconstricción. Tiene receptores específicos que se llaman receptores adrenérgicos, ¿verdad? Entonces, si actúan directamente sobre receptores, estos otros fármacos actúan en forma mixta, o sea, actúan por dos mecanismos. Uno, acción directa, porque tienen un parecido extraordinario con la adrenalina, o sea, y otro en forma indirecta, como en la acción indirecta, aumenta la secreción de adrenalina, o sea, va a producir una mayor producción por exocitosa, porque las vesículas que eran de reserva se tornan neurológicamente activas. ¿Qué quiero decir? Que estas vesículas se transforman en neurológicamente activas. ¿Quién puede decirme? ¿Ah? ¿Quién puede decirme? ¿Cuándo son neurológicamente activas? Su nombre está indicando. Neurológicamente activas. ¿Qué querrá decir? Que se activan por descarga, pues, del impulso nervioso. Neurológicamente activas. Escucha, ¿no entienden lo que estoy hablando? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos la terminación. Aquí tenemos una vesícula de adrenalina. Aquí está la adrenalina o la acetilcolina también puede ser. ¿Esta qué sería? Esta es una vesícula de qué tipo? ¿Ah? Sináptica. Esta es una vesícula de reserva. ¿Por qué? Porque tiene esto. ¿Qué es eso? Proteína. Es una proteína estabilizadora, ¿no? Entonces, viene el impulso nervioso, así, al llegar a la terminación nerviosa se produce la entrada de ¿qué ion? Calcio. Este calcio separa estas cosas y esta que era de depósito se transforma neurológicamente activa, que se pavimenta acá y después esta se abre acá y descarga la adrenalina, ¿no? Entonces, les decía que estos fármacos
entonces dentro de la farmacodinámica que van a hacer tienen una acción ¿de qué tipo? ¿Cómo se ha dicho que tiene? Mixta, ¿no? Mixta. O sea, actúa sobre los receptores y produce descarga de adrenalina, que es vesículas que estaban de depósito se transforman en vesículas neurológicamente activas y se descarga la adrenalina. Acá, ¿qué se descarga? ¿La adrenalina o la noradrenalina? ¿Cuál de los dos? Adrenalina. La noradrenalina. ¿Qué diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina? En la parte terminal tenemos nitrógeno H2. En esto se transforma en nitrógeno H2, carbono H3. Sí. La noradrenalina es hasta aquí. La adrenalina es más metilo. Por eso se produce metilación, ¿no? Entonces, dentro de la síntesis hemos llegado a la noradrenalina. De la noradrenalina, por acción de la O-metiltransferasa, se transforma en adrenalina. A nivel de las terminaciones nerviosas, más se tiene noradrenalina. ¿Dónde se tiene más adrenalina? ¿Dónde se tiene más adrenalina? En la glándula suprarrenal. ¿En qué parte de la glándula suprarrenal? La glándula suprarrenal tiene dos partes, la corteza que segrega los corticoides y la médula que segrega adrenalina. Por eso decimos contraindicado en el feocromocitoma. ¿Qué había sido el feocromocitoma? Es un tumor de la glándula suprarrenal que descarga alta adrenalina. Entonces, se va a producir fenómenos de tipo tóxico con tanta adrenalina que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿hay adrenalina o noradrenalina? Noradrenalina. ¿Dónde hay adrenalina? En la glándula suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, es otra diferencia, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la farmacodinámica. Ahora, vamos a hablar, digamos, sobre la acción de este medicamento o de este elemento o medicamento o sustancia endógena. Digamos, ¿qué va a producir a nivel del corazón? ¿Qué produce a nivel del corazón? ¿Ah? Produce adrenalina, taquicardia. Produce taquicardia. Pero, ¿cómo modifica la función del corazón? El corazón, ¿cuántas propiedades tiene? Cuatro propiedades, ¿no? O sea, potencia de contracción, después frecuencia, después conducción, después excitación. O sea, cromotrópica, inotrópica, cronotrópica, barinotrópica, termotrópica. Son las cuatro propiedades del corazón. Entonces, la adrenalina que hace estimula las cuatro propiedades del corazón. Esta otra, o sea, las fenotoninas, tienen las mismas acciones que la adrenalina, pero no son exactamente igual. Las catecolaminas, hemos dicho, tienen dos oxidribosos, ¿verdad? Entonces, por tener dos oxidribosos, son sensibles a
es MAO y qué es CON? Mono, aquí vamos a poner un monito. Amino, este es mono, amino, oxidasa. Este es amino, oxidasa. Y la con, catecol o metiltransferasa. Esto que transfiere metilo, lo va a metilando. Cuando hemos dicho la adrenalina, ¿qué pasa? ¿Cómo la metila? ¿Dónde la metila? ¿Ah? Aquí la metila, ¿verdad? Las hidroxilasas son las que van a aumentar oxidrilos. Generalmente se llama síntesis. Entonces, pero sin embargo, la MAO y la COM son dos enzimas que van a metabolizar la adrenalina. La adrenalina la metaboliza la MAO dentro de la célula, y la COM fuera de la célula. O sea, intracelular, extracelular. ¿Ya? Entonces, estos fármacos, como no tienen un oxidrilo, como no tienen esto, son menos sensibles a esto. Y si son menos sensibles a eso, ¿qué va a pasar? Tienen efectos más duraderos, más sostenidos, pero de menor intensidad, ¿no? Y por esa razón, muchas veces, la fenilefrina se coloca en los anestésicos locales. ¿Por qué? En los anestésicos locales podemos colocar como coadyuvante adrenalina, la noradrenalina tiene efecto más vasoconstrictor. Los anestésicos franceses, por ejemplo, que vienen en latitas, tienen noradrenalina. Los anestésicos americanos tienen adrenalina. Los anestésicos brasileños tienen fenilefrina. Tienen fenolamina. ¿Por qué? Porque tiene efectos vasoconstrictores, sí, pero tiene menos efecto a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque ya no es la adrenalina misma. Tiene efecto vasoconstrictor, pero no tiene poco efecto a nivel del corazón. Entonces, cuando nosotros administramos a un paciente que está, digamos, que nos indican con antecedentes de infarto, etcétera, etcétera, entonces nos dicen, o el paciente mismo dice, mi doctor ha dicho que me ponga anestesia sin adrenalina. Bueno, sí, puede ser, porque la adrenalina, digamos, le puede estimular, ¿no? Pero la cantidad es tan poquita que tampoco ha sido gran cosa. Pero si administramos algunos anestésicos que tengan fenilefrina, entonces un poquito con más seguridad podemos dar, ¿no? Pero con mucha precaución hay que dar poco. Si damos, mejor si damos sin vasoconstrictor, sin adrenalina, ¿no? Sin adrenalina. Pero, ¿qué hace la adrenalina en el vasoconstrictor? ¿Qué hace la adrenalina en el anestésico? ¿Ah? Tiene 4 acciones. Primero, potencia, aumenta el tiempo de duración, disminuye su toxicidad, ¿no? Entonces, son 3 acciones claramente identificadas, ¿no? Sobre todo la duración. O sea, como produce vasoconstricción, entonces esta vasoconstricción no permite que se absorba mucho
de absorber se va a absorber. Por tanto, se prolonga el tiempo de acción del anestésico, ¿no? Entonces, esa es su principal acción, prolongar el tiempo. Lógicamente que ya esto es de yapa, ¿no? Disminuye su toxicidad, después de aumentar la duración, disminuye su metabolismo, todo disminuye, ¿no? Al absorberse menos, y el tiempo de exposición hacia el nervio es mucho mayor. Entonces es por eso que se coloca siempre en el anestésico vasoconstrictor, ¿no? Porque aparte de producir, digamos, el anestésico, el bloqueo del nervio, produce vasodilatación. ¿Por qué? Porque bloquea los nervios simpáticos. Al bloquear los nervios simpáticos, que estos nervios producen vasoconstricción, entonces bloquea esos nervios y se produce vasodilatación y la duración es corta. Es por eso que se pone adrenalina en estos anestésicos. El mecanismo de acción, ¿cuál hemos dicho? ¿Qué es el mecanismo de acción? ¿Ah? Doble, ¿no? Directa e indirecta. Directa sobre el receptor, indirecta a través de la secreción de adrenalina. Farmacocinética. Estos fármacos podemos administrar por vía bucal, ¿no? Pero tiene una absorción, digamos, no muy importante porque se desnaturaliza, ¿no? Son, ¿qué hemos dicho con respecto a la COM y a la MAO? Que no afecta mucho, ¿no? Por tanto, su efecto va a ser más duradero, ¿no? Su eliminación es principalmente preparados, vías de administración y dosis, ¿no? Preparados, vías de administración y dosificación. Vamos a ver principalmente qué van a producir estos a nivel de los vasos. ¿Qué producen a nivel de los vasos? Vasodilatación. ¿Ah? Vasodilatación. ¿Qué produce? Vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, ¿qué va a producir? Aumento de la presión arterial. Entonces, si tenemos un paciente que está así hipotenso, sin ganas de trabajar, desganado, ¿no? Como mayormente están las mujeres muy no, están hipotensas, ¿no? Entonces, en ese caso podemos dar estos fármacos, ¿no? Podemos dar la feniletina, epinefrina, valmetano, cualquiera de estos. Pero como hipotensor damos más la feniletina. ¿Cuánto damos? De 2 a 5 miligramos cada 10 minutos. Y por vía intravenosa, en forma indirecta, si hay una hipotensión muy marcada, damos por vía intravenosa 0.2 miligramos, ¿no? Cada 10 a 15 minutos. ¿Ya? Esto es en caso de hipotensión. ¿Cuándo también hay hipotensión? Cuando hay una hipotensión muy marcada, cuando hay hipovolemia. Cuando hay hipovolemia, cuando hay una herida muy grave en un vaso muy importante y la sangre se va. Entonces, como se va la sangre, va disminuyendo poco a poco la presión arterial. Entonces, inmediatamente hay que hacer algo. Si es una herida en la pierna, un torniquete, en el brazo, un torniquete, ¿no? Y después hay que darle sangre, hay que darle suero. Y podemos dar estos fármacos que nos van a producir aumento de la presión. ¿Ya? El hipovolemia podemos dar hipotensión severa o shock. ¿Qué quiere decir shock? En español sería choque, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice choque? Porque de pronto está así, ¿no? Caen, sobre todo son mujeres, caen en los brazos de la madre, ¿no? A veces se desmayan
dice que se desmaya. Entonces en este caso damos 10 miligramos, disolvemos en 500 mililitros de suero glucosado a 5 o 6%. Después, en el anestésico local. En el anestésico local podemos administrar más o menos o combinar 1 sobre 80.000, 100.000, 200.000, hay diferentes concentraciones, ¿no? De estos vasoconstrictores. Podemos dar 1 miligramo en 20 mililitros de anestésico. También más o menos que resulta casi la misma concentración. En un tubo de anestesia, ¿cuánto hay? Hay 1.8 mililitros. 1.8 al 20%, ¿no? Entonces, ¿cuánto habrá? Más o menos 3.6 miligramos, más o menos, sale por mililitro. Entonces, a eso se coloca. ¿Qué significa cuando les digo, digamos, entre 20.000 o 200.000? ¿Cuál tiene mayor concentración? ¿Cuál de esta expresión? ¿Cuál de esta expresión tiene más? Uno entre 20.000. ¿Ah? Uno entre 20.000. ¿Cuánto? Uno entre 20.000. ¿De 20.000? En el de 20.000. ¿Por qué quiere? Hay mayor concentración. Una parte, 1 miligramo, está en 20.000 mililitros. Y si está en 200.000 mililitros, o sea, más agua, menos concentración. ¿Está claro? Ahora, generalmente, no es ni entre 20, son extremos de estos, ¿no? Está 1 sobre 80.000, la concentración del receptor entonces, de todos estos fármacos que les he indicado, ¿qué les he indicado? Como fenolaminas, la feniletrina, tilefetrina, bametano y soxisuprima, ¿no? Barmetano. Entonces, ahora, el bametano, hablamos de espasmos vasculares, ulceraciones de las piernas. ¿En qué caso se produce espasmos vasculares? Existen algunas enfermedades en las cuales se va cerrando los vasos por contracción de la musculatura lisa. Un frío prolongado, por ejemplo, una exposición en frío, aquellas personas que caminan en nieve y no están muy bien preparados dentro de lo que es su ropa, ¿qué se congela más? La piel. La piel, lo primero. Las partes caudales, las manos y los pies. En general. En esos casos podemos dar bametano, ¿no? Ulceraciones de las piernas. Hemos explicado lo que es la enfermedad de Raynaud, ¿verdad? En esas enfermedades, ¿no? Arteriosclerosis obliterante. ¿Qué significará? Esclerosis. Si tenemos acá un vaso. Esclerodermia. Era esa de que el colágeno invade. Tenemos un vaso acá, sí, normal. Y cuando uno va envejeciendo y va comiendo mucha grasa, así se acumula el colesterol así, y conforme se va acumulando cada vez
Entonces, ¿qué pasa ahí? Se va obliterando, se va obstruyendo, ¿no? Por eso se llama arteriosclerosis obliterante. En esos casos podemos dar de 15 a 25 miligramos de 4 a 8 veces por día. El isoxisuprima. La isoxisuprima. Estos fármacos, ¿qué acciones tienen? La adrenalina, ¿qué acciones tiene pues? Es un estimulante. Alfa y beta, pues. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esto es presináptico, postsináptico, los receptores, ¿no? Esto a nivel del corazón, así le vamos a poner como una flecha. Y esto a nivel de los... ¿De dónde? Músculo. De los vasos, de los bronquios, del útero, Del pulmón. de la vejiga, ¿verdad? Ahí hay... ¿Qué hay a nivel de esto? De los vasos, alrededor de los vasos que hay. Aquí hay un epitelio, aquí hay un músculo, un endotelio, ¿verdad? Entonces, a nivel de los vasos, ¿qué va a ser? La circunstrucción, sí, pues. No sé. ¿No? Por su efecto alfa 1. Por su efecto beta 2, por el efecto beta 2, vasodilatación. Ahora, si nosotros ponemos acá en la piel se hace pálida, se blanco, como si estuviéramos apretando el jamón, se vuelve blanco. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, ¿no? Cuando se dilata se pone rojo, caliente, ¿no? Entonces, a nivel del útero, ¿qué hace? De la musculatura lisa, por su efecto beta 2, relaja también. Relaja. Y si relaja el útero, ¿en qué podemos usar? ¿Ah? Amenaza de aborto. ¿Qué? En la amenaza de aborto. ¿Por qué las chicas embarazadas toman mate de perejil? En abundancia le meten. Porque contra el útero, pues, pueden abortar. ¿En serio? En cambio, las mujeres de 35 años quieren tener guagua y no pueden. Entonces, tienen que tomar estas cosas para evitar el aborto. Son dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto van a dar en el nivel de 10 a 20 miligramos, 3 a 4 veces por día en la amenaza de aborto, ¿no? Podemos dar por vía intramuscular o intravenosa. Intravenosa diluida la misma dosis en más o menos en 500 mililitros de suero glucosado al 5%. ¿De acuerdo? Muy bien. Ranitis. Acá tenemos una enfermedad que les he puesto acá, que se llama Lupus eritematoso. es una espasmo vascular, que se llama. Este es un espasmo vascular, pero producido por el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune.
pero va a producir espasmos vasculares y necrosis, se hacen úlceras. Y no curan, es muy grave. Bueno, aquí bueno, acá vamos a empezar a hablar con las fenilaminas. Dentro de las fenilaminas, ¿cuál será la característica ahora? Que no tiene oxidrilos. Por tanto, si no tiene oxidrilos, puede fumar mucho más duradero, ¿verdad? Mucho más duradero. Entonces, no, esto ya no es metabolizada, digamos, por entonces, es metabolizado, pero ya no es tan importante su metabolismo, tiene acción más duradera, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen? Que no tienen oxidrilos. ¿Cuáles son? Tenemos naturales y sintéticos. ¿Cuáles son las naturales? Los derivados o los que se obtienen de la de un arbusto que se conoce como nombre de efedra, de donde se obtiene la efedrina, ¿no? Y tenemos dos sintéticas que son la anfetamina y la dextroanfetamina, ¿no? ¿Conocen estos fármacos? Lo que llaman también ¿qué? La cocaína sintética, ¿no? La anfetamina. ¿Para qué utilizan las anfetaminas? Sobre todo los estudiantes. Para no dormir, para estudiar, supuestamente, ¿no? Pero, ¿qué más también produce? Aumento de la libido, igual que la cocaína, ¿no? Pero, ¿para qué más se utiliza? Para perder el apetito. Las gorditas le meten anfetamina, ¿verdad? Para querer enflaquecer. Se pierde el apetito y aumenta el metabolismo, se pierde el peso, pues tiene acción lipolítica, directa, ¿no? Esa característica tiene. La anfetamina y la dextroanfetamina son fármacos controlados, prohibidos, lo mismo que la cocaína, ¿no? Tiene poca utilidad terapéutica. Vamos a ver. Fármaco dinámico. Aquí tenemos la anfetamina, ¿no? Es una fenilamina. Aquí no tiene oxidrilos, pero tiene un grupo amino. Se diferencia de la anfetamina de la metanfetamina. Aquí tiene, en este oxidrilo, tiene un grupo metilo. Porque esta rayita así, en esta forma, significa oxidrilo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la farmacodinámica. ¿Cómo actúan estos fármacos? No se parecen en nada a la adrenalina, ¿no? En nada. Por tanto, no actúan directamente en los receptores adrenérgicos. No actúan. No tienen ninguna relación con los receptores, porque los receptores tienen receptores se unen con el nitrógeno positivo, negativo, en forma electrovalente y dipolar, ¿no? Entonces, en esa forma se une el fármaco al receptor, ¿verdad? No tiene ninguno de esos elementos acá. Esto entonces no actúa sobre los receptores, no actúa en forma directa. Entonces, ¿cómo actuará?
igual que la cocaína. La cocaína no hace nada en el organismo, no tiene acción a nivel del cerebro, no tiene ninguna acción. Tiene la misma acción, el mismo efecto que la anfetamina y la dextroanfetamina. Actúa indirectamente, o sea, descarga de adrenalina a partir de las vesículas, de las terminaciones nerviosas. O sea, la cocaína y la anfetamina y la dextroanfetamina actúan descargando gran cantidad de noradrenalina y descargando y preservando de su metabolismo. Entonces, ¿cuál sería el efecto directo de estos fármacos? Ninguno. ¿Cómo actúa? Preservando de su metabolismo, preservando y segregando noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas y adrenalina por parte de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, sobre todo de la glándula suprarrenal, harta adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a producir todas las acciones, ¿no? Pérdida del apetito, disminución, aumento ¿de qué? Del estado de vigilia, no da sueño, no da hambre, aumenta la potencia muscular bastante. ¿Cómo aumenta la potencia muscular? Porque cuando nosotros estamos en una situación muy especial, si una mujer que apenas, digamos, puede levantar unos 20, 30 kilos, pero si ve que a su hijo le está aplastando algo de unos 100, 150 kilos, va y sube, como si nada lo levanta. ¿Por qué lo levanta así? Si estuviera normal, no pudiera, ¿verdad? Entonces, hay una descarga así violenta de adrenalina, eso le da potencia muscular, puede hacer eso. En combate, digamos, cuando está un hombre combatiendo, está frente a otro hombre, etcétera, etcétera, entonces aumenta la potencia muscular bastante, ¿no? Por la descarga de adrenalina. Entonces, mecanismo de acción, farmacocinética. Estos fármacos, ¿cómo se absorberán? Perfectamente, ¿no? Si van a poder buscar. ¿Por qué? Porque en el intestino, las bacterias que producen, digamos, enzimas, sobre todo estas enzimas que van a la COMB y la MAO, entonces no le van a hacer efecto, entonces tranquilamente damos por vía viral. Se metabolizan en todo el organismo, se eliminan por riñón, en forma libre como metabolizados, ¿no? Entonces tenemos esa forma en cuanto a la farmacocinética, ¿no? Su eliminación. Preparados viales de administración y dosis. Entonces, preparar unidades de administración y dosis. Podemos dar muchas veces en la resistencia alérgica y la sinusitis aguda. Bueno, como estos fármacos son, digamos, prohibidos, y si algún deportista está resfriado le mete un poquito de esto, y cuando le hacen el doping sale positivo, entonces se ha dopado. Con esto también se dopa. Les estoy diciendo que aumenta la potencia, aumenta esto, todas esas cosas. Entonces muchos deportistas se dopan con esto, ¿no? Con la anfetamina, dextroanfetaminas. Pero si consumen, digamos, si están resfriados y dan un descongestionante nasal, por ejemplo, por vía nasal, entonces les da positivo, pues en el antidoping, ¿verdad?
Entonces, no estabas resfriado, dicen, se dan para otra cosa y dicen, no, estabas resfriado por ese consumo. Entonces, ¿cuánto se da al 1%, no? Puede ser intramuscular o intravenoso. Pues, ahora, podemos dar también de 25 a 50 miligramos cada 24 horas. En estos casos, podemos utilizar en el asma bronquial y la hipotensión arterial. En el asma bronquial, porque van a producir broncodilatación, y en la hipotensión arterial, cuando se tiene hipotensión, en estas mismas dosis. Ahora, en el tratamiento de la obesidad, 10 miligramos cada 8 horas es, digamos, la dosis adecuada de eso. ¿Bien? Toxicidad, ¿qué nos va a producir? Excitación psíquica. Es lo mismo que va a producir la cocaína, ¿no? Por eso llaman también cocaína sintética. Excitación psíquica, temblores, vértigo, cefalea, crisis psicóticas agudas. Las personas que consumen cocaína y estos fármacos tienen crisis psicóticas. Estas crisis psicóticas son bastante graves. Muchas veces los que consumen cocaína pueden cometer crímenes horrorosos y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Cuando los llevan a la policía, están en la calle. No me acuerdo, estoy arrepentido. Después de haber hecho barbaridades, ¿no? Entonces, la cocaína y estos fármacos son muy peligrosos para terceras personas, porque nos pueden producir cuadros psicóticos muy graves. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hora es? 8:46. Entonces, precauciones y recomendaciones en la anoxia, en la bradicardia fetal y en personas mayores hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la anestesia general también. Acidosis, arteriosclerosis, que hemos hablado, trombosis periférica, mesentérica. ¿Qué es la trombosis mesentérica? ¿Qué es? Es el infarto del mesenterio. A veces se infartan los tejidos y se necrosan los intestinos y el mesenterio. Hay que operar y hacer la resección del intestino, sacar el mesenterio. Es muy terrible eso. Es igual que, casi igual que un infarto de miocardio. Entonces, todas esas cosas. Ahora en la toxicidad, taquicardia, palpitaciones, muy bien, vamos a quedar acá. Vamos a empezar con la próxima, el día miércoles, de las quinasolinas, imidazolinas y los ópticos. Yo creo que vamos a terminar y después entramos a histamina y antihistamínicos, que son los fármacos de mucha utilidad también, y tenemos que saber como el Padre Nuestro estos fármacos, porque nadie está libre de tener una crisis alérgica, ¿no? Así nomás les compañeros. Pueden retirarse.